días para todos. Mi nombre es Pedro Esquivia, especialista de línea de Viuji en la compañía Polco aquí en Colombia. El día de hoy vamos a hablar de la implementación de la tecnología NIR en el sector de alimentos. Digamos un poco de su ponente. De nuevo, mi nombre es Pedro Esquivia, y con más de 6 años de experiencia en este sector del mercado y con experiencia en investigación en laboratorio de óptica y fotónica de la Universidad Nacional de Colombia. Y mi profesión principal es ser ingeniero físico. Digamos un poco de contexto. Lo que es Polco es una compañía colombiana que da solución a varios sectores del mercado colombiano, principalmente de alimentos, de la mano de la marca de origen suiza que es Viuji. Viuji es una compañía que surgió en 1939, fundada por Walter Viuji, y comenzó siendo una compañía de soplado de vidrio, digamos evolucionando hasta 1942 con la inauguración de su fábrica en Flawil, Suiza, y en el 57 creando la técnica de rotavaporación, que es bastante conocida en lo que es el sector de alimentos. En el 59 vamos a tener la fábrica que hoy en día está, que conocemos en Flawil, Suiza. Si bien la compañía queda en Suiza, vamos a tener oficinas por todo el mundo y principalmente en el sector latinoamericano vamos a tener las oficinas más centrales o digamos más cercanas en Ciudad de México y en Sao Paulo, Brasil. Y tener lo que es distribuidores autorizados en cada uno de los países, entre ellos Polco aquí en Colombia. Entrando más en el tema, para lo que, para lo que es en el sector de alimentos, vamos a tener, vamos a dividirlo en 5 partes principales, en lo que es la recepción de la materia prima, la inspección de la materia prima, lo que es el sector de producción y lo que es control de calidad para lo que es la liberación de productos. Entonces, en los 3 principales o los 3 centrales, que es en la inspección de materia prima, en la parte de producción y en la parte de control de calidad, se va a requerir, digamos, de análisis tanto para dejar entrar a nuestra compañía una materia prima que conforme a los estándares o como me lo están vendiendo dentro de producción para yo estar corrigiendo todas las variables y control de calidad para yo, digamos, ya poder liberar mi producto al mercado. Entonces surge la necesidad de necesitar análisis en corto tiempo, estamos hablando del orden de los segundos, con la mínima preparación de muestra que sea no destructivo y que sea multiparamétrico. Entonces, la respuesta a eso va a ser lo que es la implementación de la tecnología NIR que estamos hablando en esta presentación. Digamos, para entender un poco esta tecnología, vamos a irnos a definir, digamos, ciertos conceptos en el tema de radiación. Entonces, radiación es básicamente, muy a grosso modo, es perturbaciones de campos eléctricos y magnéticos ortogonales que se propagan de forma sinusoidal en el espacio. Digamos, vamos a definir lo que es la longitud de onda, va a ser la distancia entre los picos de estas ondas o de esta perturbación. Dependiendo de la longitud de onda, vamos a tener lo que es el espectro electromagnético, que, digamos, si lo definimos de entre unos 400 nanómetros a unos 700 nanómetros, vamos a estar hablando del rango visible. Si empezamos a cortar un poco esa longitud de onda, vamos a estar entrando a lo que es el rango de ultravioleta. Si continuamos, es rango de rayos X y por último vamos a tener lo que son los rayos gamma. Por el otro lado, si empezamos a aumentar la longitud de onda, entraremos a lo que es el rango infrarrojo, continuando de microondas, continuando de las ondas de radio. Lo que es el infrarrojo lo partiremos en 3 subsecciones, en el cual va a ser infrarrojo cercano, muy cercano al visible, lo que es infrarrojo medio, o lo que también se conoce popularmente como solo IR, y lo que es infrarrojo lejano, que es el que nosotros vamos a estar definiendo como lo que
podemos percibir como calor. Entonces, ¿qué pasa cuando esta radiación interactúa con la materia? Vamos a tener varios fenómenos. A nivel másico tenemos fenómenos de reflexión, refracción, difracción o dispersión elástica. Eso nos va a dar más que todo como una caracterización morfológica o física de la materia. A nivel molecular vamos a tener que podemos obtener información de absorción y emisión, como lo es radiación de Planck, absorción infrarroja o absorción de infrarrojo cercano, visible o absorción de ultravioleta. A nivel dispersivo vamos a tener también lo que es fenómenos como el de Rayleigh o Raman. Digamos, cada uno de estos fenómenos me va a permitir hacer una caracterización de mi materia. Sin embargo, el día de hoy, solo nos vamos a enfocar en lo que es absorción de infrarrojo y visible para hacer una cierta caracterización. Pero digamos que en el mercado vamos a encontrar de cada uno de estos fenómenos algún equipo o alguna técnica que me va a ayudar a obtener información de muestras. Entonces, entrando en materia, para lo que es absorción de infrarrojo cercano y entender un poco cómo funciona esta técnica, vamos a modelar las moléculas como si fueran un sistema masa-resorte en el cual tenemos unas masas que podemos definirlo como átomos y están unidos por un enlace que sería como un resorte. Entonces, esas van a estar oscilando constantemente. Dependiendo de la oscilación en la cual, digamos, estén interactuando, vamos a tener lo que se creen dipolos, ya sea por una diferencia electronegativa entre los átomos, lo que se conoce como un dipolo permanente. Se forma un dipolo eléctrico, una, digamos, asociación de cargas hacia un lado u otro de mi molécula. Vamos a tener lo que también van a ser dipolos inducidos dependiendo de la oscilación de la molécula. Entonces, si tenemos una vibración antisimétrica, por decir algunos ejemplos, vamos a tener que se forma una disociación de cargas. Una disociación de cargas que digamos, nos van a permitir hacer una caracterización. Entonces, si existe lo que es dipolos eléctricos, vamos a tener una respuesta en el infrarrojo. Entonces, como habíamos definido en un inicio, lo que es esa radiación o esa luz que le está incidiendo a la muestra, vamos a tener un componente que es un campo eléctrico oscilante que va a interactuar con ese dipolo eléctrico que tiene mi muestra naturalmente. Entonces, lo que es esa radiación va a estar influyéndole un movimiento a mi muestra para que ésta empiece a oscilar, les digamos, está ganando energía y por ende ya yo puedo, digamos, caracterizar qué tipo de muestra yo tengo, qué tipo de enlaces o qué tipo de átomos. Entonces, dependiendo de con qué longitud de onda interactúe, yo voy a poder estar creándole ciertos movimientos y va a haber un gasto de energía. Y lo que yo voy a poder visualizar en esta técnica es lo que es un rango espectral en el cual yo voy a tener lo que es unos picos de absorbancia que van a estar relacionados con los grupos funcionales, con los enlaces o la interacción de mi molécula con la matriz en la que está. Entonces, de ese modo yo puedo ya hacer una caracterización. Entonces, dependiendo de dónde esté interactuando, en qué rangos de longitudes de onda, ya yo puedo empezar a extraer información, porque yo puedo estar, digamos, hablando de una huella digital molecular. Entonces, de este modo, si yo estoy trabajando, por decir algunos ejemplos, entre un 1400, 1600 nanómetros, podemos estar hablando de sobretonos de moléculas de OH, por decir algunos ejemplos. También van a estar interactuando lo que es esa influencia que tiene la matriz sobre la molécula, los enlaces, los átomos, grupos funcionales. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta técnica ya trayéndolo al mundo real? Entonces, yo voy a tener un montaje óptico en el cual yo tengo una fuente de luz, una lámpara halógena, una fuente de luz de amplio espectro que va a incidir sobre la muestra y yo voy a poder visualizar ese rango, ese espectro que se me está
quedando atrapado en la muestra porque, digamos, yo tengo moléculas ahí que están absorbiendo esa energía para, digamos, convertirla en movimiento. Entonces yo puedo tener varios setups ópticos en el cual yo tengo un detector adyacente a la fuente de luz, como yo puedo tener un detector posterior a la muestra, ya sea para hacer lo que es un análisis en reflexión o un análisis en transmisión. En el mercado vamos a encontrar diversos montajes ópticos para esta técnica. Entonces, uno de los más comunes, vamos a hablar de lo que es el método dispersivo o lo que es una técnica de monocromador, en el cual la luz pasa por una rejilla de difracción. Esta se descompone en las diferentes longitudes de onda para que luego pase por un pinhole o digamos, una abertura que nos va a permitir pasar una longitud de onda a la vez. Entonces, aquí yo voy a tener un movimiento mecánico de lo que es la rejilla de difracción para ir pasando una a una de las longitudes de onda para que se analice, o sea, pase a través de la muestra o se refleje en la muestra. Otra técnica, que es la que vamos a estar hablando en esa presentación, es lo que es arreglo de diodos, en el cual, digamos, el setup óptico cambia un poco. Tengo una fuente de luz que impacta sobre la muestra, ya sea por transmisión, ya sea por reflexión, y esa luz que se reflejó o que ya pasó por la muestra, la voy a pasar por una rejilla de difracción. De ese modo, el haz de luz se va a descomponer en las diferentes longitudes de onda que trae y va a caer sobre un sensor amplio que se conoce como de arreglo de diodos, de indio, galio y arsénico. De ese modo, yo no tengo partes móviles en lo que es el arreglo de diodos y por ende yo no voy a tener un desajuste, una descalibración o digamos una alteración del montaje óptico, ya sea por perturbaciones mecánicas a las cuales puede estar sometida el equipo. Entonces, de ese modo, yo no voy a tener problemas si implemento esta técnica al lado de eh, otros equipos que pueden estar, digamos, haciendo vibrar la mesa o haciendo vibrar la estructura de donde está ubicado. Entonces, no se requiere como de, digamos, condiciones específicas. Por último, vamos a tener lo que es la técnica de transformada de Fourier. Va a ser un montaje un poco más complejo en el cual tenemos un interferómetro de Michelson, en la cual la fuente de luz pasa por un semiespejo, un beam splitter. La luz pasa a través y parte se refleja. Entonces se refleja a un espejo fijo, se devuelve y acá este se refleja en un espejo móvil que es controlado por el equipo. Entonces, de ese modo yo puedo estar aquí teniendo una superposición cambiando el espejo que tenemos acá. El resultado de esa superposición de ondas va a ir a lo que es la muestra y de ese modo yo hago una caracterización. Por último, lo que es esta técnica de transformada de Fourier, cuando ustedes puedan visualizar cuando dice FT y R, FTN y R, hace referencia a que funciona por esta técnica, la cual la hace, digamos, muy robusta en términos de aplicaciones, pero la hace un poco, digamos, susceptible a lo que es vibraciones externas o choques externos. Entonces, para un ambiente alimenticio en el cual se requiere hacer análisis tanto en laboratorio como en producción, vamos a estar utilizando lo que es arreglo de diodos para suplir dicha necesidad. Digamos, dependiendo del setup óptico, vamos a poder trabajar lo que son muestras sólidas y muestras líquidas. Entonces, podemos tener lo que es reflexión difusa, en la cual la luz impacta una muestra que puede ser en polvo, en el cual yo estoy analizando una pequeña superficie o una pequeña profundidad de la muestra para luego ser reflejada y llegar a un detector. Si yo tengo muestras semitransparentes, puedo trabajar lo que es transmisión difusa, igual, eso es un sólido, la luz pasa a través de toda la muestra y yo tengo el detector al otro lado. Si yo tengo muestras sólidas másicas,
Podemos hablar de una reflexión especular en la cual hace un análisis superficial de la muestra y yo analizo lo que llega al detector. Y si yo trabajo con muestras líquidas, tengo dos opciones. Trabajar por transmisión, es decir, la luz que pasa a través de la muestra y lo que él se logra atrapar, digamos, se resta y acá en el detector lo que él logra, digamos, atravesar. Y por último, vamos a tener lo que es transflexión, en el cual también va a ser para líquidos. La luz pasa a través de la muestra. Aquí yo ubico un obstáculo metálico, se refleja la luz y acá yo tengo un detector. Entonces, en la técnica que vamos a hablar el día de hoy, en la cual yo tengo mi fuente de luz adyacente al detector, vamos a poder trabajar lo que es reflexión difusa, reflexión especular y lo que es transflexión. Entonces podemos trabajar tanto sólidos, ya sean polvos, ya sean másicos, como líquidos. Entonces, con esta técnica, ¿qué podemos medir o qué información podemos obtener? Entonces podemos obtener lo que es información tanto química, que es a nivel constitucional, eh, si tengo aditivos, qué hay, cuánto hay, a nivel configuracional, cis, trans o isomería, información física en la cual puede ser conformacional, tengo isomería espacial, organizacional si tengo lo que es cristalización, orientación si tengo temas de alineamientos. Adicionalmente podemos estar hablando, dependiendo de la muestra, digamos, dependiendo de la matriz, podemos estar hablando de lo que es densidad, viscosidad y tamaño de partícula. Adicionalmente, si incluimos lo que es el rango visible, podemos hacer una caracterización de color, en lo cual podemos descomponer el color en una matriz tridimensional en el cual yo voy a tener tres, digamos, ejes. En uno va a ser L, que hace referencia a la claridad, o siendo 0 totalmente negro, 255 siendo totalmente blanco. Vamos a tener otro eje que se va a llamar A, que va a ir, si es negativo, es totalmente verde, si es positivo, 255 positivo, va a ser rojo, y vamos a tener uno transversal que va a ser B, que va a ser, si es positivo, va a ser azul, si es negativo, va a ser amarillo. Entonces, de ese modo, estamos hablando de una posición o entonces, hasta este punto, estamos escuchando que es una técnica que nos permite hacer caracterizaciones de muestras simplemente con ubicarla, digamos, en el equipo, exponerlo a la luz y ya yo tengo un montón de información. Digamos que esa afirmación no es del todo cierta porque yo necesito crear curvas de calibración para poder hacer un análisis. Entonces, eso es lo que se conoce como una técnica secundaria. Entonces, ahí vamos a definir que la técnica NIR es una técnica secundaria. Para ello, como estamos hablando que debemos crear una curva de calibración, un ejemplo muy sencillo que es, vamos a crear, aquí hacer un experimento y crear una curva de calibración para una mezcla etanol-agua, en la cual, si yo analizo el espectro de tres muestras con diferentes concentraciones, de 20% etanol, 50% etanol, 96% etanol, vamos a tener que existe una variación en el espectro. La idea es poder crear un modelo predictivo que me pueda relacionar cómo varía el espectro cómo varía el espectro con respecto a el valor real o lo que nosotros vamos a conocer como valor primario o técnica primaria. Entonces así se visualiza lo que es un modelo de solo 3 puntos. Y entonces, entre más datos yo pueda alimentar un modelo de esos predictivos, mi respuesta va a ser mucho mejor. Entonces, así se ve un ejemplo de cuando yo tengo un grupo de datos de una mayor cantidad. Entonces, yo tengo muchos espectros superpuestos que van variando dependiendo de dependiendo del
la técnica primaria o del valor que yo le estoy agregando proveniente de la técnica primaria para yo crear un modelo predictivo basado en esa información. Entonces, para yo crear una curva de calibración, yo voy a necesitar mi muestra física, obtener un espectro MIR y esa misma muestra tener los valores de referencia. Por decir un ejemplo, si yo voy a buscar un valor de referencia de proteína, utilizo una técnica Keldal. Si voy a utilizar un valor de grasas, voy a utilizar una técnica Soxhlet y así sucesivamente. Si voy a necesitar una técnica de humedad, utilizo una técnica Carl-Fisher o lo que es también una balanza termogravimétrica. Entonces, cuando ya yo empiezo a obtener estos datos, yo los llevo a un modelo de calibración y así yo obtengo lo que es calibración para proteína, calibración para grasas, calibración para humedad y así sucesivamente. Entonces, de ese modo, para yo, digamos, obtener resultados, obtener variables provenientes del equipo, para yo obtener un producto o un valor, yo necesito crear una curva de calibración para cada uno de estos. Es decir, utilizo mi técnica primaria para calibrar el equipo y así obtener los resultados a través de la técnica NIR. Entonces, si ya yo tengo mi técnica NIR, ¿para qué yo necesitaría? Perdón, si ya yo tengo mi técnica primaria, ¿para qué yo necesitaría la técnica NIR? Entonces, primero porque yo no requiero una preparación de la muestra, es decir, la muestra tal cual como ya la puedo estar obteniendo en mi proceso de producción o como la están llevando al laboratorio de calidad o como está llegando como forma de materia prima. De ese modo yo puedo hacer el análisis en el equipo de espectroscopía NIR. El análisis va a ser no destructivo, es decir, la cantidad que yo use para hacer el análisis simplemente se está exponiendo a luz, tanto visible como infrarroja, no va a tener ningún cambio en propiedades físico-químicas. Por ende, el costo del análisis va a ser bajo. Tampoco voy a estar obteniendo ni eliminando solventes. Entonces tampoco debo estar trabajando dentro de una campana de extracción. Simplemente el equipo en el lugar en el que esté se puede trabajar. Simplemente voy a necesitar una fuente de energía y un mesón firme. Va a ser rápido, exacto y preciso. Porque rápido porque estamos hablando de en cuestión de segundos yo puedo tener un resultado exacto y preciso dependiendo de las curvas de calibración con las cuales yo lo alimenté. Digamos que esta tecnología cada vez más se está enfocando a ser utilizada en sectores industriales para que sea muy fácil de usar y obteniendo información tanto de propiedades químicas como físicas de la muestra. Y muy importante va a ser un análisis multiparamétrico. Es decir, en los segundos en el cual dure el análisis, yo voy a estar obteniendo 5, 6, 8 resultados todo al mismo tiempo en una sola corrida. Entonces, si ya yo tengo o ya yo implemento una técnica NIR, yo puedo eliminar el resto del laboratorio. Digamos que eso es uno de los grandes, digamos, mitos que existen alrededor de la técnica. Cuando yo estoy implementando la técnica NIR, lo que buscamos es no reemplazar una técnica primaria, sino que reducir la frecuencia de los análisis. En eso se traduce también lo que es disminución de costos en reactivos y en tiempo. Entonces, una evolución de cómo sería, digamos, la cantidad de análisis en el tiempo, vamos a tener que, cuando se esté implementando la técnica NIR, vamos a los primeros días, incluso el primer mes, vamos a estar hablando de creación de curvas de calibración. Yo tengo que entrenarlo para yo, digamos, empezar a obtener resultados. Una vez se hace la calibración, se hace un proceso de validación en el cual la técnica, digamos, perdón, la curva de calibración creada cumple con las expectativas del laboratorio en términos de desviación estándar.
y de resto se baja la frecuencia del análisis convencional o de la técnica primaria o del análisis de química húmeda para dar lugar a lo que es la técnica NIR. Sin embargo, yo no reemplazo los equipos, sino que esos quedan como para un tema de actualización de curva y una validación, digamos, constante en el tiempo. Ese sería como la mejor práctica para cuando hablamos de la técnica NIR. Entonces, ¿cuál es el equipo del que estamos hablando acá? El equipo o el modelo es el Proximate, es un equipo de espectroscopía NIR, digamos, diseñado por Viewgy, enfocado a lo que es el tema de producción o que soporte, digamos, lo que es ambientes tanto de laboratorio como ambientes un poco más agresivos dentro de la propia industria de alimentos. Entonces, el modo de medición va a ser por reflexión difusa y transflexión, es decir, nos permite hacer análisis de sólidos y de líquidos. Sólidos por reflexión difusa, como habíamos visto, la luz llega a la muestra, se refleja y llega al detector, y por transflexión, la luz pasa a través de la muestra líquida, impacta lo que es un obstáculo metálico que se ubica dentro de la muestra y esa se refleja al detector. Hablamos de longitudes de onda entre unos 400 nanómetros a 1700 nanómetros. Estamos incluyendo lo que es el rango visible y el rango de infrarrojo cercano. La protección va a ser IP69, en el cual el equipo es totalmente sellado al exterior para, digamos, soportar cualquier ambiente. Entonces, esa certificación IP69 le da al equipo, digamos, el título de ser un equipo at-line real, en el cual ese puede estar en el sitio de producción. Yo retiro la muestra de una banda transportadora o del, digamos, del flujo donde él esté y hago el análisis directo en el equipo. Con esa certificación IP69, el 6 hace referencia a que está protegido polvo superior a 4 micras y el 9 a que soporta líquido a presión. Vamos a tener que los materiales es en acero inoxidable, que son resistentes a químicos y agentes de limpiezas y son materiales aprobados por la FDA, lo cual lo hace totalmente robusto. Va a tener un diseño industrial y su fácil manejo porque incorpora lo que es una pantalla y se puede, digamos, exportar todos los datos vía USB. Gracias a esto podemos encontrar imágenes como esta en el cual podemos utilizar esta técnica tanto en laboratorio, tanto en producción, como también en lo que es en campo. Poderlo trabajar en exteriores para hacer análisis, ya sea en campos de cultivos, de suelos o de tejido foliar. Entonces, un poco más detallado, vamos a trabajar con una pantalla táctil totalmente robusta, en el cual va a permitir el fácil manejo del equipo, toma de muestras y creación de curvas de calibración. La muestra se va a ubicar en la parte media, en la cual yo tengo una fuente de luz desde la parte inferior, y el equipo va a trabajar con lo que son unos discos Petri de vidrio. Este plato de acá gira, tiene un accionar magnético que le permite el giro y hacer el análisis de todo el disco Petri. Y por la parte trasera vamos a tener los temas de conexiones. Si se dan cuenta, el equipo está totalmente sellado al exterior y nos va a permitir conectar tanto vía USB y bajo ese mismo método USB puedo conectarlo Wi-Fi, Bluetooth, entre otros, y conectarlo a Internet. Aquí vamos a estar observando lo que es un corto video para visualizar cómo es el funcionamiento de este. Entonces vamos a ubicar la muestra en lo que es un disco Petri de vidrio. Ubica lo que es el plato magnético que hace girar el disco. Ubica la muestra, se le da la información de el ID o
o la identificación. Y en unos 15 segundos ya yo voy a estar obteniendo resultados basados en una curva de calibración. Entonces, por decir un ejemplo, acá estamos trabajando lo que es humedad, proteína y lo que es gluten. El equipo va a trabajar con una interfaz en un computador embebido, muy fácil de manejar, resistente y vamos a tener niveles de usuarios. Podemos trabajar lo que es un usuario operador, en el cual va a hacer análisis de las curvas de calibración ya creadas, y vamos a tener un usuario administrador en el cual puede hacer lo mismo que el operador, adicionando que puede crear curvas de calibración, metodologías, entre otros. Vamos a tener implementado lo que es la técnica autocalibración o autocal, que nos va a permitir crear lo que es curvas de calibración o realizar todo el proceso quimiométrico de forma automática. Es decir, en el laboratorio, digamos, no se requiere de personal tan calificado en el tema de, digamos, administración de datos para yo crear curvas de calibración. Digamos, no necesito estar revisando si tengo que aplicar pretratamientos, modelos matemáticos para crear dichas curvas. El software va a implementar tecnología de inteligencia artificial para crear curvas de calibración de forma automática, siempre y cuando yo le esté agregando los datos de referencia provenientes de mi técnica primaria. Entonces, una de las grandes, digamos, ventajas, debido a que la creación de curvas de calibración, ya digamos, no, los usuarios no van a tener una dependencia tanto económica como, digamos, presencial por parte de los proveedores y fabricantes para crear dichas curvas de calibración, sino que ustedes mismos como usuarios pueden crearlas de forma independiente. Entonces eso también va a reducir los costes de operación a largo plazo. Esa misma técnica yo la puedo llevar a un sector industrial en el cual, si yo no quiero trabajarlo at line, como lo habíamos visto, tengo que sacar la muestra y ponerla en el equipo. Yo puedo tener un flujo de producción en el cual él esté, digamos, la técnica esté haciendo un análisis en tiempo real 24/7. Para ello se implementa lo que es la técnica Near Online, en la cual yo voy a tener el equipo implementado o adyacente a lo que es un flujo de producción. Él está constantemente analizando, enviando resultados, ya sea a un control central, que este puede estar controlando vía PLC algunas variables, ya sea válvula, ya sea control la temperatura de un horno, velocidad, entre otros. Entonces yo puedo estar ya pensando en un tema de automatización en el sector producción para estar corrigiendo variables en tiempo real y no esperar, digamos, que el resultado esté en varias horas, como se haría con una técnica de química húmeda. Entonces, con estas técnicas podemos trabajar lo que es también sólidos, en el cual yo puedo tener una banda transportadora, puedo tener un tornillo sin fin que esté transportando dicho material. Yo aquí ubico el equipo para hacer dicho análisis, como yo también puedo trabajar líquidos, en el cual yo tengo una tubería en la que está fluyendo dicho material y yo tengo el equipo adyacente haciendo mediciones en tiempo real. De ese modo yo puedo estar reduciendo costes y reduciendo lo que es ese tiempo de respuesta que se vuelve tan valioso en este tipo de sectores, en el cual si yo no corrijo una variable a tiempo, yo puedo estar perdiendo grandes cantidades de material. Gracias a esta técnica nos va a permitir tomar esas decisiones rápidas e incluso poderlas automatizar. Entonces, ¿dónde podemos llevar dicha técnica? ¿Qué aplicaciones podemos tener en un sector alimenticio? Podemos estar hablando de lo que es, por decir algunos ejemplos,
en el sector de aceites, en el cual yo puedo estar obteniendo resultados de ácidos grasos libres, grasas totales, también lo que es contenido de aceite, color, DOBI, carotenos, humedad, acidez, índice de peróxido e índice de yodo. Por mencionar algunos, esas son como las variables principales que se deben controlar en estos procesos. En otros sectores, como lo es el de piensos, para lo que es alimento animal, yo puedo estar trabajando con tipos de muestras como piensos, harinas, torta de soya, cereales, en el cual se le tiene que hacer el análisis bromatológico. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, yo en 15 segundos yo puedo obtener un perfil bromatológico de humedad, grasa, proteína, fibra y ceniza, adicionando otros parámetros como pueden ser sales, como pueden ser color, entre otros. Para el tema de lácteos, yo puedo estar haciendo análisis en lo que es leche, tanto líquida como en polvo, mantequilla, yogur, queso, suero, parámetros como lo que es humedad, lo que es proteína y lo que es grasas, como también puede ser lactosa, cenizas, sales, pH y azúcares totales, que son, digamos, fundamentales para yo estar tanto recibiendo materia prima tanto en producción como tanto para liberación de producto. Por último, uno de los sectores, digamos, donde ese tipo de tecnologías impacta fuertemente, estamos hablando de lo que es la industria azucarera, en la cual parámetros principales como los grados Brix, grados Pol, sacarosa, humedad, fibra y ceniza, en lo que es la caña de azúcar, en el jugo, en el bagazo, e incluso se pueden hacer caracterizaciones en el bioetanol proveniente de lo que es la caña de azúcar. Adicionalmente, en el producto final, digamos, sumándole las variables que acabamos de mencionar, se puede hacer una caracterización de color, que es algo muy importante para lo que es la liberación de producto. Entonces, en todos esos sectores tenemos algo en común, la técnica NIR. Lo único que va a cambiar entre ellos es la curva de calibración con las cuales se ha ido alimentando o el entrenamiento que ha recibido el equipo. Pero a final de cuentas, o digamos, tras bambalinas, estamos trabajando con la misma técnica de espectroscopía NIR. Eso es como para que se visualicen el potencial que puede llegar a tener esta técnica en los diferentes sectores del mercado. Por último, este tipo de técnicas puede tener un coste asociado a una inversión inicial. Sin embargo, basado en nuestra experiencia, tenemos un retorno de la inversión, digamos, bastante corto en el tiempo, en el cual, por decir algunos ejemplos, si hacemos un cálculo rápido, un valor de un equipo, la implementación de una técnica de esta puede oscilar, digamos, dependiendo del país en el que estén. Sin embargo, para darle un valor, estamos hablando de unos $70,000 y un laboratorio en el cual esté haciendo unas 20 muestras por semana y cada muestra, tanto en tiempo como en costo de reactivos, está costando unos $50, por decir, digamos, darle algunos datos. Entonces, yo podría estar hablando que costos por año, estamos hablando de digamos, el ahorro por año de unos $52,000 si yo le bajo esa frecuencia de los análisis y unos $52,000 en lo que es $70,000, que es la inversión inicial. Básicamente, una técnica de esta se puede estar pagando, por decirlo así, en 1.3 años. Eso sin contar lo que es los tiempos de respuesta y aquellos, digamos, ahorros en desperdicio de productos por no corregir una variable que no estamos teniendo en cuenta y, digamos, se vuelven un poco más complejos de volver tangibles en costos. Entonces, digamos, para ya darle como una conclusión a esta presentación, vamos a tener una técnica,
digamos que se puede hacer en corto tiempo, estamos hablando de unos 15 segundos, va a ser multiparamétrica y no requiere preparación de muestras, lo que nos va a permitir que cada costo de análisis va a ser muy bajo y lo que es el retorno de la inversión va a ser en muy corto tiempo. Y esa misma técnica se puede aplicar en casi todos los sectores industriales de alimentos. Entonces, no me queda más que decirle que muchas gracias por el espacio en el que estamos y, digamos, tenemos aplicaciones incluso en otros sectores. Si requieren de más información, igual los invito a lo que es visitar nuestra página web polco.com.co, que es un poco más para la región Colombia. Sin embargo, si nos visitan desde otros países, también los invito a visitar lo que es la página de viuji.com/es. Entonces, muchas Listo, gracias. muchas gracias a todos. Pedro, tenemos ciertas preguntas en el chat, entonces te las voy a ir leyendo. Perfecto. Dice, ¿la temperatura de la muestra influye en los resultados? Correcto. Eso es una excelente pregunta. Sí, la temperatura de la muestra, bueno, dependiendo de la muestra, va a incidir en lo que es la respuesta en el espectro NIR. Entonces, si estamos trabajando con unas diferencias de 1, 2, 3 grados, pues no vamos a tener, digamos, inconvenientes. Va a ser muy diferente que yo esté viendo una muestra a una temperatura de 25 grados a que yo vea una muestra a una temperatura de 70 grados. Ahí se deben realizar algunos ajustes. No significa que no se pueda, simplemente que se hacen algunos ajustes y yo creo una curva de calibración en, digamos, a temperatura ambiente y luego empiezo a medir altas temperaturas, se realiza dicho ajuste. Pero siempre la recomendación es que se mantenga estandarizado, digamos, los procesos para minimizar los errores. Listo. La otra pregunta es, ¿la granulometría de la muestra afecta los resultados? Correcto. Entonces, vamos a tener, no va a ser lo mismo en el cual, voy a decir un ejemplo, yo pueda medir maíz en grano como maíz molido. La granulometría en esos casos sí afecta, debido a que para ese caso en específico yo necesitaría crear dos curvas de calibración, porque me va a afectar considerablemente el espectro. Digamos que no se va a requerir de un tamaño de grano específico, es decir, que yo necesite un analizador de partículas para que me diga, no, tengo que hacer una curva de calibración con tamaños de partículas de 5 micras. Digamos que no tenemos que llegar a ser tan finos en esa información. Sin embargo, lo ideal sería estandarizar los procesos, tanto como habíamos hablado en la pregunta anterior de temperatura, como también en granulometría. Es decir, si voy a trabajar con muestras molidas, yo creo una curva de calibración de muestras molidas, yo voy a seguirlo trabajando de ese mismo modo. Si yo creo una curva de calibración para lo que es muestras en grano, continuar trabajando con esa misma, digamos, presentación de la muestra. Pero la respuesta es que sí, es mejor mantener lo que es digamos, una estandarización en el proceso de molienda. Ok. Otra pregunta de Nicolás Montoya es, ¿cómo aseguro que en mi curva de calibración los datos sean representativos y estén distribuidos en un rango amplio? Por ejemplo, si estoy analizando la humedad en un cereal, ¿qué puedo hacer para que los valores de humedad no se concentren solo en un rango pequeño, limitado por las propiedades del cereal? Claro. Entonces, aquí, para yo crear una curva de calibración, yo voy a necesitar tener datos digamos, en un rango amplio. No necesariamente tengo que estar de 0 a 100%, sino de que, por decir un ejemplo, yo espero una humedad del 20%. Lo ideal es que tenga humedades del 15, 16, 25, así, por decir algo. Entonces, para yo tener digamos, un rango ideal, estamos hablando de que sea al menos unas 20 veces la desviación estándar del análisis. O sea, el análisis que yo estoy obteniendo por humedad. Para yo obtener un rango, digamos, saludable para hacer el análisis. Si digamos, en mi proceso yo no obtengo humedades, digamos, diferentes a 20, todas me dan igual. Lo ideal para yo crear una curva de calibración es
poder obtener muestras, así sean, digamos, adulteradas, simplemente con el objetivo de crear curvas de calibración con unas humedades un poco más altas, un poco más bajas, que nos permitan crear la curva de calibración en ese espectro, o en ese rango, perdón. Listo. Listo. Catalina Cuna dice, tienen diferentes tamaños de discos Petri, esto en caso de que necesite analizar pequeñas cantidades de muestra, principalmente en la parte de investigación. Claro. Digamos que la aplicación más común es trabajar con discos Petri de 10 centímetros de diámetro. Ese es el que se visualizó en el video, en el que se ubica en el equipo y gira, perdón. Sin embargo, tenemos accesorios donde trabajamos con unos discos Petri un poco más pequeños en unas, digamos, diferentes configuraciones. De igual forma, también se puede trabajar, si tengo pequeñas cantidades de muestra, se puede evitar el giro del disco para yo hacer análisis en un punto del disco Petri. Digamos que opciones sí hay. Podemos trabajar tanto en discos Petri grandes como en discos Petri un poco más pequeños. Listo. ¿Puedo poner el software en varias computadoras o está disponible únicamente en la computadora que viene con el equipo? ¿Se debe pagar la licencia del software anualmente? Perfecto. Entonces, digamos para dejar claro lo que es el software, vamos a tener dos software en esos equipos. Uno va a ser el del manejo del equipo. Entonces, ese software de manejo va a estar, digamos, como exclusivo en el computador del equipo para hacer su control. Digamos que no le sacaría provecho si lo tuviera en un computador, digamos, portátil nuestro. El otro software, que es el de quimiometría, que me va a permitir, digamos, realizar las curvas de calibración. Una cosa va a ser la curva de calibración que se cree por AutoCAD de forma, digamos, automática. Como yo también puedo crear curvas de calibración ya de forma manual si yo tengo los conocimientos quimiométricos, digamos, si ya yo tengo como una preparación para realizarlo. Yo puedo hacerlo también de forma manual. Se tiene esos dos software. Ese software sí se puede instalar en un computador externo, digamos que la licencia viene, digamos, individual para cada uno de los computadores. Sin embargo, las dos licencias, tanto del manejo del equipo como del creación de curvas de calibración, son vitalicias. Es decir, vienen con la adquisición del equipo y no se tienen que estar renovando de forma periódica. Listo. Que si por favor puedes volver a la diapositiva de aceites. Esa, Imagino que sí. sí. Solo pues preguntan eso. Listo. Ok, La otra no hay problema. pregunta es, ¿qué tiempo se requiere para actualizar las curvas de calibración? Tiempo que se requiera para actualizar las curvas de calibración, digamos que estas se pueden actualizar en cualquier momento, no se requiere como un tiempo mínimo. Sin embargo, podemos estar hablando de una periodicidad para estar actualizándolas. Cabe resaltar que yo puedo crear una curva de calibración hoy, junio 2024. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, mi muestra, la naturaleza de la muestra puede ir variando, porque yo voy optimizando los procesos, porque digamos, los procesos de mi compañía van cambiando, entonces yo requiero de realizar ciertos ajustes en el tiempo. Cada cuánto, digamos, va a depender de cada muestra y de cada proceso. Lo ideal aquí sería de que uno puede estar haciendo una verificación de curva de calibración de forma periódica. Podemos estar hablando una vez por semana, una vez por mes. Digamos, ya eso uno lo dictamina dentro de su laboratorio, digamos, dependiendo de la accesibilidad a la técnica primaria. Por decir un ejemplo, proteína, yo estoy haciendo lo que es el análisis, creo mi curva de calibración y yo, digamos, cada mes yo mando a hacer el análisis por Kildal y lo comparo con mi técnica NIR, digamos, para ver que él esté dentro de la desviación estándar. Digamos que esté dentro de la desviación estándar. Si se me empieza a salir de la desviación estándar, ahí sería recomendable actualizar la curva de calibración. El tiempo, Listo. digamos que se Ah, demora, ahí para complementar, ¿cuánto se demoraría ya la creación de la curva de calibración? Digamos, ese puede durar
unos cuantos minutos o como puede estar durando también unas decenas de minutos, unos 20, 30 minutos, dependiendo de la cantidad de datos con la cual yo esté trabajando. Por decir algunos ejemplos, pues si yo tengo una curva de calibración con 30, no 60 datos, la curva de calibración se me puede estar actualizando en aproximadamente unos 2 minutos. Mientras si yo tengo unas curvas de calibración que pueden llegar a los 2000 datos, que ya son curvas, digamos, muy robustas, pues se puede estar demorando algunos 20, 30 minutos. Eso es como para también, digamos, tener en cuenta cuánto se demora en actualizar. Listo. Gracias. Dice, cada día es posible ejecutar chequeos de estabilidad espectral del equipo. Hay materiales de chequeo externos o internos. Claro. Digamos, el equipo va a tener dos referencias. Una referencia interna, cual esa sí la va a estar haciendo un chequeo periódico, y una referencia externa en el cual, digamos, ya viene incluido con el equipo, es lo que es una referencia blanca que nos va a permitir realizar de forma semanal un ajuste de línea base. Como decíamos al inicio, el equipo trabaja por arreglo de diodos. Yo no tengo partes móviles en su interior, por lo cual él no se desajusta por partes mecánicas. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, la lámpara, el cual es el único consumible del equipo, se va a ir, digamos, va a ir decayendo. Entonces uno hace un ajuste de línea base de forma semanal. Ese sería el procedimiento. Igual, ese mismo estándar blanco nos va a permitir hacer lo que es chequeos, si uno necesita hacer algún test, digamos, para estar tranquilo de que el equipo está funcionando correctamente. Y ese chequeo se puede hacer en cualquier momento. Listo. Preguntan que si tenemos algún video para explicar cómo se opera el equipo, que tienen uno, pero no está claro cómo ponerlo a funcionar. Ok, digamos, para ya hacer como el arranque, digamos ahí sí les recomiendo como ya comunicarse directamente con nosotros o con su representante de Viewgy en el país, como para darle la asesoría correcta, para dar, digamos, el arranque. Sin Listo. embargo, Equipos, hay ya, sí. sí, hay como videos ya publicados en internet, digamos, cómo es la operación del equipo, pero sí, mi recomendación sería esa, que pudieran, digamos, contactar ya a su representante local. Listo. Los equipos funcionan sin estar conectados a internet, servidor computacional. Hay calibraciones Bucci, se pueden ajustar y ya tienen online en Colombia. Podría arreglarse el que se puede observar el desempeño durante el proceso, así sea de manera virtual. Observar el Claro. desempeño durante el proceso. Sí, entonces el equipo, si bien se puede trabajar digamos, conectado a una red con algún software LIMS para lo que es la administración de los datos, que estos se carguen en una nube de forma automática justo después de cada análisis, como también se puede trabajar offline. No necesariamente tiene que estar conectado a internet, simplemente los datos se guardan en el equipo y yo los puedo estar exportando vía USB, ya sea algún PDF, ya sea lo que es datos en Excel, entre otros. Entonces, con respecto a la siguiente pregunta, ¿me la vuelves a repetir, por favor? Que si hay calibraciones Viewgy, se pueden ajustar. Sí. Entonces, ya por parte de Viewgy, vamos a tener una amplia gama de curvas de calibración para lo que es el sector alimentos, en el cual ya esas vendrían con costos adicionales, pues habría que revisar, digamos, punto a punto iría a trabajar. Sin embargo, ya existen curvas de calibración, están, digamos, publicadas en nuestra página y esas se pueden, digamos, robustecer. ¿Qué sería lo ideal acá? Cuando ustedes adquieran ese tipo de curvas de calibración, se hace un pequeño ajuste, robusteciéndolo con datos locales o datos de ustedes para, digamos, retirar cualquier discrepancia que pueda existir por parte de la curva de calibración que puede venir de afuera. Pero sí, se pueden robustecer dichas curvas y de ahí en adelante se puede ir alimentando esa curva. Entonces, esas curvas de calibración sirven como para tener una base y ahí continuar alimentando.
Dice, ya tienen online en Colombia, podría arreglarse el que se pueda observar el desempeño durante el proceso, así sea de manera virtual. Sí, entonces tenemos ya equipos online, o sea, NIR Online en Colombia, lo tenemos implementados en dos aplicaciones, en lo que es aceite crudo de palma y lo que es para carbón. Se utiliza el análisis, digamos, para aceite crudo de palma, lo que es impurezas, lo que es índice de peróxidos, entre otros, y esos se enlazan ya con un sistema de control, en el cual se pueden ahí estar publicando los resultados en tiempo real. Digamos que esos mismos datos se pueden conectar a Internet para uno estar viéndolos de forma remota o virtual, pero ya dependiendo de cada empresa se implementa, digamos, esta tecnología. Si ustedes lo desean revisar de forma remota, si lo desean, digamos, implementarlo dentro de algún software de control de su compañía, se puede hacer. Listo. Es posible que al dejar de utilizar un método en cierto tiempo prolongado nos arroje resultados atípicos. ¿Y por qué sucede esto? Digamos que el no operar un método no lo va a afectar. Sin embargo, yo al haber creado una metodología hace muchos años con un tipo de muestra de hace muchos años, va a puede que existan discrepancias con una muestra que ya yo esté obteniendo en la actualidad. Digamos porque, como lo decía en una respuesta anterior, puede existir cambios en los procesos en los cuales pues yo estoy optimizando constantemente, están cambiando, digamos, de proveedores, están cambiando las materias primas. Entonces, la muestra con la cual se creó la curva de calibración, digamos la estándar, con la que se entrenó el equipo, puede que haya cambiado en el tiempo y por eso que puede existir algunas diferencias. ¿Qué se recomienda ahí? Hacer un ligero ajuste con lo que son muestras actuales para, digamos, lo que nosotros hablamos de actualizar la curva. Listo. Las curvas después de creadas se pueden modificar. Sí, aquí las curvas de calibración, digamos, son totalmente dinámicas en el sentido en que yo puedo crear una curva de calibración hoy junio, pero yo la puedo ir, digamos, robusteciendo, optimizando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, por decir algunos ejemplos, digamos que en diciembre ya yo pueda robustecer la curva con unos 30 datos adicionales. Cada 6 meses le voy metiendo unos 30 datos. Eso se puede realizar. Listo, Pedro. Y para finalizar, la última pregunta es, ¿cuántos datos son necesarios introducir para crear una curva óptima por AutoCAD? Sí. Entonces, digamos, no existe una respuesta para cuántos datos yo necesito. Eso va a variar dependiendo del tipo de muestra y qué parámetro yo quiera analizar. Entonces, cuando yo trabajo por AutoCAD, para que matemáticamente sea posible crear una curva de calibración, yo solo necesito 3 datos diferentes para que cuando yo pase una cuarta muestra, él ya me muestre un resultado. De ese modo se puede hacer. Sin embargo, ese cuarto resultado, pues no va a tener, digamos, puede que no tenga el, ser el resultado real o el correcto. De ahí en adelante se debe estar robusteciendo las curvas. Digamos que va a depender mucho, podemos encontrar parámetros que ya en unos 30, 50 datos ya sea muy estable, ya me esté dando respuesta dentro de la versión estándar, como existirán otros que en unos 100 datos pueda tener resultados dentro de desviaciones estándar aceptables. Pero digamos que no va a existir como una respuesta como tal para la cantidad de datos para crear una curva de calibración. Listo. Acá nos dicen que la pregunta anterior iba más orientada a poder observar el equipo online funcionando, como el mostrado en diapositiva el Ah, NIR ok. Online. Ok, ok, perfecto. Sí, sí. Listo. Digamos, en la presentación, pues yo no tengo como un video mostrando el funcionamiento del equipo. Sin embargo, les
o sea, simplemente él va ubicado en el flujo de producción y él va a estar ahí analizando constantemente. Digamos que ya para aquellos que quieran como ahondar un poco más en el tema, igual nos pueden escribir o contactar a su representante local de Viewgy para, digamos, obtener un poco más de información y poder visualizar un poco más la técnica. Listo, tenemos otras dos. ¿Es posible que por fallas eléctricas constantes se borren los datos de alguna curva? Digamos que por borrar los datos, no, pues no tendría como el porqué de, digamos, de afectar la memoria del equipo, digamos, porque las curvas de calibración ya quedan almacenadas. Digamos que puede existir, si hay fluctuaciones en la energía, puede haber un mal funcionamiento del equipo en temas de también de drivers, pero de que borre, a menos que pues queme el equipo, pues no existiría como un riesgo de que se borre la información o las curvas. Listo. Y la última es ¿cuántas muestras son necesarias para actualizar una curva? Sí, entonces la actualización de la curva, ya tengo una curva creada. La actualización, digamos, no existe como un número mágico para yo tener, estar actualizando, o un valor que yo les diga, para todos necesitamos 30 datos, por decir un ejemplo. No es necesario. Digamos, va a depender mucho de su disponibilidad de la técnica primaria, de la disponibilidad de los datos, con qué frecuencia los están obteniendo. Y digamos, dentro de cada laboratorio se puede empezar a crear un plan de trabajo para estar actualizando cada vez voy a decir un ejemplo, con 30 muestras, que es digamos lo que generalmente se utiliza. Si yo tengo la disponibilidad de poder obtener 50, 60 datos en ese periodo de tiempo, sería también perfecto. Listo. Enviaron otra. Al interior del Ok. equipo y refrigeración con líquido, no será igual operar NIR en Bogotá que en Barranquilla. Supongo la temperatura interna debe ser bastante estable. Claro. Entonces, el equipo, voy aquí a regresarme un poco en la presentación, en ese. Aquí el equipo está totalmente sellado al exterior. Esa parte trasera que tiene acá va a ser unas aletas de refrigeración en el cual en su interior va a tener una celda, una celda de Peltier en la cual va a mantener la temperatura del sensor a unos 35 grados, independiente si estamos en Barranquilla, si estamos en Bogotá, si estamos en Ciudad de México. Digamos, él va a ser muy independiente en el tema de las condiciones de temperatura externas, porque igual él está monitoreando esa temperatura y siempre la va a mantener en 35 grados. Muy importante acá, cada vez que uno opera esos equipos, cada vez que se enciende, él va a durar unos 20 minutos de estabilización en el cual se asegura de que exista un intercambio de calor para mantener dicha temperatura de 35 grados. Entonces, si él tiene su control interno y no va a tener, digamos, inconvenientes si trabajamos en Bogotá, que podemos estar en unos 12 grados, un día muy frío, como también en Barranquilla, unos 35 grados. No habría inconveniente. Listo, Pedro, no hay más preguntas. Ok, perfecto. Listo, entonces no me queda más que agradecerles por su tiempo de estar y su atención en dicho webinar. De igual forma, si existen otras inquietudes u observaciones, pues vamos a estar, digamos, a su disposición. Si requieren de mayor información, pueden contactar al distribuidor local. Para el caso de Colombia, pues estamos Polco, para, digamos, atenderlo siempre.